Mis hermanos, en su carta 1 Corintios capítulo 4, San Pablo habla de algo importante. Clarifico esto también. Nos ha de considerar el hombre a los que servimos al altar como ministros de Cristo, dispensadores de los misterios de Dios. Cristo es el sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Por su encarnación, al unirse a la naturaleza humana, el Hijo de Dios es el sumo sacerdote, el que da las cosas sagradas, santas del Nuevo Testamento. Pero comunicó este sacerdocio a sus apóstoles el jueves santo, cuando comió el Cordero Pascual, que es la fiesta judía del Antiguo Testamento, que simbolizaba, profetizaba la pasión de Cristo nuestro Señor. Y bien dijo, hasta aquí la figura. Todo lo que se hizo desde Moisés hasta la fecha, estos corderos sacrificados representaban al Cordero que quita los pecados del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo va a instituir el sacrificio del Nuevo Testamento, que es la Santa Misa. Por él dio a los apóstoles el poder de consagrar su cuerpo y sangre. Con otras palabras, él anticipó, al consagrar su cuerpo y sangre, anticipó el sacrificio del Viernes Santo. Él dio poder a los apóstoles de ofrecer este sacrificio no cruento, no sangriento, que es la Santa Misa. Entonces, el Jueves Santo, nuestro Señor Jesucristo sí consagró con una sola palabra: Dios es Dios. Las cosas, Él dice, las cosas se hacen. Digo, hagan esto en memoria mía. Lo que yo hice, háganlo. Este es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre, derramada por ustedes, por muchos, en remisión de los pecados. Y San Pablo, 1 Corintios 11, habla de cáliz del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Nuevo Testamento. Hubo el Antiguo Testamento, en tiempo del Antiguo Testamento, especialmente Moisés, unos 1250 a.C., y hay el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, nueva alianza de Dios, no solo con un pueblo, que fue el pueblo hebreo antes, ahora con todos los pueblos de la tierra que van a ser bautizados y ser discípulos de Cristo, y forman una sola nación, la nación cristiana, una sola iglesia, la iglesia cristiana universal, que es la católica. Entonces San Pablo dice, nos ha de considerar el hombre a los que servimos al altar como ministros de Cristo, como ministros de Cristo. Vemos, pienso capítulo 11, no me acuerdo bien, de los Hechos Apóstoles, dice, después de la liturgia, después de la oración, la misa, bien, impusieron manos sobre Pablo y Bernabé, los hicieron los sacerdotes. Es como que el sacerdocio. Entonces, estos ministros, estos servidores de Cristo, sirven al altar. ¿Y quién dice altar? Dice sacrificio. ¿Y cuál sacrificio? El sacrificio del Nuevo Testamento es el sacrificio de la cruz, hecho presente en nuestro provecho. ¿Por qué la misa es tan importante? Y porque Cristo en la cruz dio su vida por nosotros para merecernos la salvación, la liberación, el perdón, la misericordia y la vida eterna, pero no estábamos ahí. Entonces Él, en la misa, aplica a nuestras almas los frutos. Por eso, aunque usted no comulgue, por desgracia, o sea, la razón que sea, el asistir a misa, usted recibe bendición, recibe ayuda, recibe protección, recibe luz. Incluso recibe gracias, luces de conversión, de arrepentimiento. En un rato, por ejemplo, después del sermón, el Padre toma la hostia, después del credo. ¿Qué dice? Hace esta oración del ofertorio. Recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia. Quien dice hostia, dice víctima del sacrificio. La palabra hostia significa víctima del sacrificio. Recibe esta inmaculada hostia, que yo indigno siervo tuyo, servidor, siervo de Dios. Te ofrezco a ti, Dios mío, vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias mías, y por todos y cada uno de los presentes en la misa. Ofrece para ti el sacrificio de Cristo, y por todos los fieles cristianos, bautizados, vivos y difuntos, para que a mí ellos sirvan para la salvación eterna. No es poco. Por desgracia, esta oración tan profunda y tan clara fue eliminada de la nueva misa. No dice nada de esto. ¿Por qué? Porque Lutero rechazaba esta oración totalmente, porque dice, ¿de dónde viene que le hice el sacrificio de esta oración?
Entonces, los sacerdotes, para regresar a San Pablo, dice, nos han de considerar como el hombre a los que servimos al altar como ministros de Cristo. Un sacerdote no es un hombre como los demás hombres. Claro, en su naturaleza es un hombre, hijo de hombre, pero fue consagrado sacerdote por la imposición de las manos del obispo, que es sucesor de los apóstoles, recibe esos poderes que Cristo dio a los apóstoles. Poder de consagrar su cuerpo y sangre, poder de perdonar los pecados, recibir el Espíritu Santo a quienes por los pecados quedan perdonados, tienen que ser detenidos, San Juan capítulo 20, 21, 23. Recibe el poder de representar a Cristo. Quien no se escucha, me escucha. Recibe el poder de apesantar la grey del Señor. Prediquen, enseñen, bauticen, etcétera, etcétera. Entonces el sacerdote no es un hombre como los demás. Es el hombre de Dios, es ministro de Dios, es ministro que sirve al altar para ofrecer el sacrificio por vivos y difuntos. Alguna paréntesis, por ejemplo, hoy hay sacerdotes, si no hay pueblo, si no hay gente, no celebran misa, porque no hay asamblea. Eso no es católico. Que haya o no haya gente, el sacerdote ofrece el sacrificio por vivos y difuntos, por todos los cristianos. Cuando, por ejemplo, voy a nuestro seminario ahí en Suiza, a veces hay 150, casi 200 sacerdotes, ¿no? Hay turnos de misa, desde las 4 de la mañana, cada turno son unos 30, 40 sacerdotes que celebran, cada quien tiene su altar y celebra misa. No concelebran, porque cada misa tiene un valor infinito, mientras la consagración es una misa. Por eso un padre amigo me decía, Dios no manda vocaciones, porque si no celebran, ¿para qué? Las vocaciones. Entonces el sacerdote no es un hombre como los demás, es el hombre de Dios, por lo tanto debe comportarse en todo como ministro de Dios, el dispensador de los misterios de Dios, de la verdad de Dios, no de suyas, sino de Dios. Esto es lo que se requiere en los dispensadores, que cada cual se haya hallado fidelidad. Oh Timoteo, guarda el depósito, fiel al mensaje de Cristo. No podemos cambiar el mensaje de Cristo, la ley de Cristo, el evangelio de Cristo, la fe de Cristo. No podemos cambiar. Todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra, vayan en todo el mundo, prediquen que el evangelio significa la doctrina de Cristo, no otra cosa. No cambiar, no modificar, no mezclar, no. Busquen primero el reino de Dios y su gloria, su gracia, su santidad. Lo demás será dado por añadidura. Entonces necesitamos absolutamente fidelidad. Y hoy, por desgracia, hay obispos, hay cardenales, hay sacerdotes que no son fieles al mensaje de Cristo, que quieren hacer una nueva iglesia, como lo hizo Lutero. De hecho, Lutero no es cristiano, es un apóstata. Lutero hizo una iglesia que no es la de Cristo. Hizo la iglesia luterana, y de ahí nacieron todas las demás iglesias falsas que no sirven para nada, sino para confundir a la gente, perder la gente y su método de perdición. Hoy hay obispos, hay cardenales, hay sacerdotes, el sínodo de la sinodalidad, no sé qué quieren cambiar la iglesia. No, señores, no, señores. Hace 50 años y pico, casi 60, tiene la administración de la iglesia este partido en que llamamos modernista, ese escrito protestante liberal perdido. Es un fracaso total en todos los aspectos, y las naciones cristianas empiezan podridas por la inmoralidad, podridas por la ignorancia, podridas por los vicios y pecados. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no aplican los medios que Dios da de purificación. Hablan de derechos humanos, y bien nosotros hablamos de santificación humana. ¿Para qué Cristo vino? Para salvar, no para otra cosa. Claro, una vez que uno vive cristianamente, entonces lo demás se da por añadidura. Claro que sí, claro que sí. Hermanos, díganme, ¿quién está en la cárcel? No católicos que confiesan, comulgan, rezan, no. Son católicos que no practican. Son católicos que no conocen su fe. Entonces, el ministro del Señor debe ser fiel. Nadie, ningún sínodo, ningún concilio, ningún sacerdote, ninguna conferencia episcopal, ningún obispo puede cambiar la fe de Cristo. Si cambia la fe de Cristo, es un apóstata, es un infiel, no es fiel, por lo tanto la basura.
son Judas. Por ejemplo, cuando hay obispos, sacerdotes que quieren casar hombre con hombre, bendecir hombre con hombre, mujer con mujer, no sé qué, y pienso unos traidores, no representan a Cristo. El que aconseja el pecado, permite el pecado o bendice supuestamente el pecado, no sirve a Dios, sirve a Satanás. Aunque tenga el título de sacerdote, o no sé, no, es algo serio. Entonces necesitamos pedir a Dios misericordia por nuestros propios pecados y pedir por toda esta gente que dirige la iglesia, pero llevándonos a la ruina.